Sesión mixta en Wall Street en una jornada en la cual los bonos del Tesoro volvieron a subir a sus niveles más altos de los últimos 17 años. Sin embargo, después de eso cayeron, retrocedieron con fuerza. Sin embargo, esa caída no fue suficiente para que las acciones terminaran en verde. Algunos de los índices, la mayoría, terminaron en rojo, a excepción del Nasdaq, que logró terminar arriba en la expectativa de los reportes de las grandes tecnológicas que comienzan esta semana. Además, tenemos noticias sobre Argentina, sorpresa electoral ayer, los mercados reaccionaron, fuerte caída en la bolsa de Buenos Aires, hay noticias de Venezuela. Bueno, todo eso lo vamos a ver desde ahora mismo. Hoy es lunes 23 de octubre, 7 p.m. y a esta hora comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada de hoy. En los mercados financieros comenzamos aquí, Wall Street cerró mixto con la caída de los rendimientos de los bonos y la atención de los inversionistas que está puesta en los reportes trimestrales de las grandes corporaciones. Algunas de las que reportan esta semana están allí: Microsoft, Google, Amazon, Meta y también IBM, Intel, entre muchas otras. Más adelante vamos a ver un poco más de esto. El rendimiento del bono a 10 años superó 5% y las acciones tocaron los mínimos de 7 meses. Y fíjense, el rendimiento del bono tocó 5%, pero esto es muy curioso. Fue en la mañana de madrugada, antes de que comenzara la sesión en Wall Street. Fue muy temprano, pero luego se revirtieron y fue toda una novela. Mucha volatilidad en el mercado de bonos. Ya lo vamos a ver. Finalmente los bonos terminaron cayendo los rendimientos, subieron los bonos. Hoy hubo un pequeño rally, rebotaron después de tantas caídas. Y vemos que allí el bono a 10 años cerró, que tocó 5% muy temprano en la mañana, cerró en 4,84. De hecho, cayó 7 puntos básicos hoy. Y aquí está. Este es el rendimiento del bono del Tesoro en las últimas 5 sesiones. Vemos que hoy, en la sesión de hoy, subió y luego tuvo una caída pronunciada. Pero vamos a ver este gráfico solamente por lo que respecta al día de hoy. Y fíjense, ahí está la negociación en el día de hoy. Esto comienza en horas de la madrugada. Recordemos que el mercado de bonos del Tesoro se negocia casi las 24 horas del día. Cuando aquí es de noche están negociándose en Tokio, luego abre Londres, se comienza a negociar en Londres y luego se muda a Nueva York. Esto comenzó pues anoche y vemos que llegó a su punto más alto sobre 5%, tal vez 5.1, 5.2 a eso de las 6 de la mañana. Y a las 8 de la mañana seguía sobre 5%, pero después comenzó a bajar y a eso de las 10 de la mañana comenzó una caída importante y ya les voy a decir por qué pudo haber sido. Aquí está Mohamed El-Erian diciendo: otra sesión wild, salvaje, de mucha volatilidad para los bonos largos, y variaron 20 puntos básicos desde su punto más alto al más bajo en la sesión de hoy. Ahí está el gráfico, se ve claramente lo que fue la volatilidad. Aquí lo podemos ver más grande. Esto es solamente un día. ¿Ok? Y este gráfico comienza a las 22 horas de ayer, 22 horas de anoche domingo, hora de Nueva York, pero ya estaban, como les digo, estaba abierto el mercado en Asia, y a las 6 de la mañana estaba en su punto más alto y ya a las 10 de la mañana estaba en franca caída. ¿Qué pasó? Bueno, fíjense, una de las razones que los analistas comentan es que Bill Ackman, quien es un inversionista bastante conocido, yo les he dicho que no es mi estilo, sin embargo, por supuesto, lo leo, lo sigo, veo lo que hace. Y Bill Ackman anunció hace semanas o un par de meses atrás que estaba haciendo una fuerte apuesta contra los bonos de Estados Unidos, que estaba haciendo un short a los bonos de Estados Unidos, es decir, vendiéndolos en corto. Estaba apostando a que los bonos del Tesoro iban a seguir cayendo, por lo cual los rendimientos y las tasas iban a seguir aumentando. Sin embargo, hoy, ahí ven el tweet, a las 9:45 de la mañana dijo: ya cubrimos nuestra venta en corto. Es decir, ellos estaban cortos, estaban apostando contra los bonos, pero recogieron esa apuesta, la cerraron. Ya no quieren apostar contra los bonos, ya no están apostando a que los bonos del Tesoro van a seguir cayendo de precio, y ahí da sus razones. Dice que hay demasiado riesgo en el mundo para estar haciendo un corto a los bonos del Tesoro, y básicamente esto es porque cuando hay peligros en el mundo, riesgos de guerra, riesgos geopolíticos, en ese momento mucha gente que busca seguridad corre hacia los bonos, compra bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y él dice: hay muchos peligros en este momento en el mundo, y si ocurre esto, si la gente entra en miedo, van a ir a comprar bonos y le va a salir mal la jugada a Ackman. Por eso cerró su venta en corto de bonos. Ahí dice en otro tweet que mandó enseguida, dice: la economía se está frenando más rápido de lo que la data sugiere. Y esto es otra cosa. Recordemos que cuando la economía está fuerte, bollante, creciendo, pleno empleo, entonces los bonos caen de precio, las tasas suben. Los bonos son menos atractivos cuando todo está bien en la economía y cuando la economía está creciendo. Por el contrario, si la economía se frena, si la economía entra en recesión,
crecimiento económico se ralentiza, entonces los bonos del tesoro se hacen más atractivos. Y él está diciendo, miren, la economía se está frenando, vienen tiempos difíciles, más rápido de lo que pensamos, entonces no es bueno estar apostando contra los bonos del tesoro que van a ser un refugio si las cosas se ponen mal. Bueno, el resumen de esto es que a las 9:45 Bill Ackman puso este tweet y pareciera que fue la señal para que muchos inversionistas que han estado apostando contra los bonos del tesoro revirtieran sus posiciones y en ese momento empezaron a subir los bonos del tesoro y empezaron a caer los rendimientos como ya lo vimos aquí. Ok, fíjense, el tweet de Ackman fue a las 9:45, estaba en plena caída el bono, pero después de eso siguió cayendo hasta tocar los mínimos de la sesión de hoy. Y bueno, fíjense, el New York Times o el Wall Street Journal, en este caso, no sé cuál de los dos trae este titular que dice Ackman, se refiere a Bill Ackman, y Gross se refiere a Bill Gross, que, llamado el rey de los bonos. Bill Gross fue en algún momento el manager del fondo más grande de bonos en los Estados Unidos. Abandonaron sus vistas pesimistas sobre los bonos ahora que los rendimientos llegaron a 5%. Así es que bueno, hoy pareciera que hubo un pivot, pareciera que hubo un punto de inflexión en el mercado de bonos. Veamos si esto es permanente, si esta tendencia va a seguir o no. Y el alza del rendimiento de los bonos en Europa, recordemos que Europa cerró cuando aquí era mediodía, los bonos estaban subiendo, todavía probablemente en ese momento, o los bonos en Europa estaban subiendo, y el conflicto en el Medio Oriente lastraron, afectaron a las bolsas europeas que hoy en general cayeron. Y el dólar cae por el descenso del rendimiento de los bonos. Ya esto es al cierre de la sesión de hoy, ya sabemos que los bonos cayeron. Que los bonos subieron y sus rendimientos cayeron, es decir, las tasas de interés cayeron y por supuesto eso afecta un poco al dólar. Y el oro también cayó, tal vez no solamente porque los inversionistas están esperando los datos económicos de Estados Unidos, sino por sobre todo el Medio Oriente. Pareciera que hay la esperanza de que el conflicto en el Medio Oriente no se va a expandir, que los esfuerzos diplomáticos están surtiendo algún efecto y por lo menos hasta ahora Estados Unidos y Europa han logrado que Israel retrase la invasión terrestre, vamos a decir, de Palestina, de los territorios palestinos, que eso es el gran temor que hay en el mundo, de que eso pueda escalar el conflicto mucho más allá. Y fíjense, esa misma onda, el petróleo cayó más de 2%, por los movimientos diplomáticos en Gaza hay menores preocupaciones porque se puedan afectar los suministros de petróleo. Y Chevron compró a Hess Corporation, una gran petrolera de los Estados Unidos. La operación es por 53.000 millones de dólares. Se sigue consolidando la industria petrolera y esto es un espaldarazo a los combustibles fósiles, señores. Aquellos que están pensando se acabó el petróleo, ya nadie quiere el petróleo, se acabaron los fósiles, todo ahora son energías limpias. No, pareciera que todavía estamos a unos años de las energías limpias. Por lo pronto el mundo está sediento de energía, necesita energía. El petróleo sigue siendo la principal fuente de energía, pero además hay una razón estratégica por la cual Chevron compró Hess, y es que Hess es un gran jugador en el mercado de Guyana. Guyana es un pequeño país que está justo ahí al lado de Venezuela y que está aprovechando el descalabro de la industria petrolera venezolana para ellos hacer una gran explotación petrolera. Y dice aquí que Guyana se ha convertido en un importante productor de petróleo tras los enormes descubrimientos de los últimos años. Y Exxon y sus socios, Hess y una empresa china, son los únicos productores de petróleo activos en ese país. Ahora Chevron entra a Guyana a través de la compra de Hess. Así es que, bueno, interesante lo que está pasando ahí. Y mientras que estas petroleras avanzan en estos negocios, fíjense, Petrobras, el directorio, aprobó un cambio en los estatutos para permitir una vez más que el gobierno nombre a políticos en su junta directiva. Esto, por supuesto, no me gusta. Estas empresas deberían ser manejadas con criterios técnicos y no políticos. Así empezó Chávez y acabó con PDVSA, pero bueno, es lo que hay. Así se maneja en nuestros países. Esto, sobre esa misma noticia, el cambio que hizo Petrobras está sujeto a la aprobación de los accionistas y revertiría las normas del 2016 adoptadas cuando Brasil aprobó una ley para frenar los nombramientos políticos en empresas estatales tras una enorme investigación de corrupción centrada en Petrobras. Bueno, el Bitcoin está disparado, señores. Ya saben que el Bitcoin es muy volátil. Hay épocas en que, bueno, nadie, el Bitcoin cae, está por ahí tirado. Ahora pareciera que hay un tema de, bueno, queremos el Bitcoin, hay gente hablando bien del Bitcoin, algunos banqueros, el CEO de BlackRock en estos días también habló bien del Bitcoin. Y bueno, es altamente especulativa, está subiendo, puede ser que hay gente que la vea como un refugio, vaya usted a saber. Lo cierto es que lo registramos por aquí y el New York Times da cuenta de que las hipotecas están aumentando. Como sabemos, los créditos hipotecarios están sobre 8%, muy, muy caras, y los metros cuadrados están disminuyendo porque los constructores de casas están haciendo casas más chiquitas.
le están quitando un cuarto, o quitan el comedor, o le quitan jardín, terreno, en fin, cualquier cosa que sirva para hacer casas más baratas, de manera que los compradores las puedan pagar. Necesitan casas más baratas porque el financiamiento está carísimo y no hay forma de que la gente las pueda comprar. Hay que hacerlas más baratas y le están quitando metros cuadrados. Bueno, señores, Argentina, sorpresa electoral. ¿Qué pasó en Argentina? AFP dice Massa primero, Milei atrás. ¿Qué pasó en las elecciones de Argentina? Y eso es lo que todo el mundo se está preguntando. Si ustedes lo saben, coméntenmelo, déjenmelo aquí en los comentarios de este video. Por cierto, hay gente que escribe de Argentina. Saludos para ustedes. Déjennos escritos por aquí qué es lo que pasa. ¿Qué pasó con esta sorpresa que hubo el domingo? La Bolsa de Buenos Aires no se lo esperaba, los inversionistas no se lo esperaban, contaban con un mejor desempeño de Milei y la bolsa se hundió un 12,36% tras la elección de ayer domingo, y los bonos soberanos argentinos en dólares cayeron tras la elección presidencial. Ahí está Massa, que es actual ministro de Economía, una economía con una inflación altísima, con gravísima crisis económica, y sin embargo salió muy bien parado en la elección de ayer. De hecho, fue el más votado en la elección de ayer, una cosa increíble. Y Moody's avisora un elevado riesgo de incumplimiento de los pagos de Argentina para el 2024-2025, y en esta nota de F dice que básicamente para Moody's, independientemente de quién gane, cree que el próximo gobierno va a ser débil, no va a tener mayoría en el Congreso, por lo cual va a estar muy limitado, y que en todo caso le va a costar mucho llevar a cabo una agenda de reformas estructurales que permita a Argentina recuperarse. Y bueno, como ven, hay mucho riesgo de incumplimiento, de impagos, cesación de pagos, default de la deuda argentina en 2024 y 2025. El riesgo país, por supuesto, en Argentina es muy alto. Los bonos rinden un montón, 10, 12, 15%. Son países, como muchas veces son lamentablemente nuestros países en Latinoamérica, muy riesgosos porque son muy débiles institucionalmente, y bueno, hay un muy mal manejo de la economía, y el euro se convierte en el plan de rescate para la crisis de Suecia. Y pongo esto aquí porque miren, por dos cosas. Primero, porque en Suecia hay una crisis interna con temas inmobiliarios, hay como una crisis económica con la que Suecia ha estado lidiando, pero además con Suecia pasa algo muy curioso. Es que a mí me parece que Suecia es de hecho tal vez mi mercado bursátil favorito de Europa. Suecia tiene, por alguna razón que yo desconozco, empresas maravillosas, y Estocolmo es una especie, para mí, como de un Silicon Valley europeo, porque hay grandes empresas tecnológicas en Estocolmo, en Suecia, que son maravillosas. Y de hecho, una de mis empresas favoritas, un día a lo mejor me animo a hablarles de ella o hago un video, está basada en Suecia, en Estocolmo, y sigo mucho ese mercado. Y bueno, Suecia pareciera que ahorita tiene algunos problemas domésticos, algunos problemas internos, un gran país, un país desarrollado, pero está en esa discusión sobre si abandonan la corona, que es su moneda. Hace 20 años decidieron no unirse al euro, sino quedarse con la corona. Y la corona sueca ahora podrían abandonarla para volver al euro si es que eso los ayuda a resolver su problema. Dice el economista, Suecia debate abrazar al euro mientras su moneda, que es la corona sueca, se desploma y enciende la inflación. Bueno, a lo mejor esta crisis en Suecia, a lo mejor nos da la oportunidad de invertir en algunas buenas empresas que tradean allí en Estocolmo, empresas suecas que podríamos tal vez conseguir en mejores precios, habría que ver. Y otro mercado que está en problemas es China. El mercado chino cayó hasta su nivel más bajo desde la pandemia. Está en los niveles de la pre-pandemia. Así es que no están bien las cosas en China. Por ahí leí el Banco Central haciendo grandes inyecciones de dinero al mercado. Yo creo que vamos a tener más noticias de China próximamente. Bueno, amigos, fíjense, ahí está mi email para consultas, preguntas, cualquier cosa. Y por favor, suscríbanse en mi canal de YouTube, denle like a este video, y les quería avisar que voy a tratar estos videos, me encanta hacerlos, compartirlos con ustedes, pero me toman una hora y media hacerlos, es mucho trabajo. Entonces voy a tratar de hacer 3 videos a la semana, no uno al día. Voy a tratar de hacer uno los lunes, como hoy, para comenzar la semana, un poco ver lo que nos espera en la semana. Otro los viernes, que sea como un resumen de la semana y que quede para que ustedes lo vean el fin de semana, cuando quieran. Y un tercer video que lo podría hacer martes, miércoles o jueves, dependiendo de las noticias, dependiendo de lo que pasa en el mercado. Okay, así que bueno, espero su comprensión. También sé que mis videos duran 15, 20 minutos, 25 minutos. Tampoco ustedes tienen tiempo para ver un video todos los días. Así es que voy a tratar de hacer 3, esperando que ese sea un buen balance entre mi tiempo y el de ustedes. Y bueno, gracias por su apoyo. El canal sigue creciendo y necesitamos que siga creciendo para yo poder hacer estos videos y producir más y mejor contenido para ustedes. Bueno, Venezuela, los acreedores de Venezuela. Esta noticia es positiva, pero además es optimista. No sé si demasiado optimista, se lo dejo a su criterio. Acreedores de Venezuela confían en reestructuración de la deuda tras el acuerdo del gobierno y la oposición que se firmó hace poco en Barbados.
Dice aquí que el comité de acreedores que agrupa a los inversionistas que tienen esa deuda de Venezuela y de PDVSA con unos 11.000 millones de dólares, dijo en un comunicado que confía que las acciones del gobierno de Estados Unidos y los compromisos de la administración de Maduro y la oposición conducirán en última instancia a la necesaria reestructuración ordenada que Venezuela tan desesperadamente necesita. Sí, Venezuela necesita una reestructuración de deuda que la reinserte en los mercados financieros, necesita dinero fresco, refinanciar deuda vieja, ponerse al día, entre otras cosas. Pero eso parece imposible mientras que haya un régimen que está acusado de violaciones de derechos humanos, donde no hay alternancia y alternabilidad democrática, donde no hay institucionalidad. Parece muy difícil, por eso digo, creo que esta nota es muy optimista, pero ojalá se dé. Porque si llegamos a una reestructuración de la deuda en Venezuela es porque probablemente han pasado cosas buenas en el país, probablemente se ha democratizado el país, probablemente se ha reinstitucionalizado el país. Digo probablemente, al menos eso es lo que esperamos. Así que ojalá que esto se dé, porque como están las cosas hoy parece difícil que se pueda reestructurar la deuda venezolana. Y Bloomberg dice por qué Venezuela está a punto de perder Citgo y que sigue. Bueno, esto es una noticia triste, es una noticia negativa. Venezuela podría perder Citgo porque el tribunal que lleva esta causa y muchas demandas que hay contra la República y contra PDVSA podría finalmente aprobar la venta en subasta de Citgo para que se cobren un montón de acreedores que son básicas, principalmente empresas a las que Chávez expropió en Venezuela desde Cristalex, que le expropiaron un proyecto minero en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, hasta grandes petroleras, inclusive Exxon, que fueron expropiadas de sus proyectos petroleros en Venezuela. Bien caro estamos pagando los venezolanos estos errores cometidos por gobiernos irresponsables en los últimos años. Y en noticias de algunas empresas, bueno, aquí está esta de Nvidia o Navidia, como ustedes la prefieran llamar. Sé que muchos de ustedes la siguen, algunos han invertido en esta empresa y hoy anunció que va a hacer unos chips basados en ARM. Recordemos que ARM es una empresa de SoftBank basada en Londres, que hizo un IPO en Nueva York hace poco y bueno, ahora Nvidia dice que va a hacer unos chips basados en la tecnología que ellos tienen y eso es un reto, una competencia directa para Intel. Así es que bueno, noticias sobre ese mercado. Vamos a ver cómo cerraron las bolsas en el mundo. Hoy fue un día básicamente rojo, Asia en rojo con Tokio, Hong Kong, Shanghai y Seúl todas en rojo. Y en Israel tenemos el Tel Aviv. En Tel Aviv el TA35 1,06% abajo. En Europa, como ya vimos, el Stock 600 bajó un 0,13% y las bolsas estuvieron mixtas. Londres abajo, Frankfurt y París arriba, Zurich abajo, Milán arriba, Madrid abajo. Bueno, estuvo mixto Europa, pero en general bajó, lo vimos en el índice, en el Stock 600. Y en nuestro continente, bueno, vemos que Sao Paulo bajó un 0,33%. Como ya vimos, Buenos Aires se desplomó después del resultado sorpresivo en la elección de ayer, donde se impuso Massa sobre Milei y cayó un 12,44%, mientras que Ciudad de México cayó un 0,16%. Y en Nueva York tuvimos jornada mixta. S&P 500 cayendo un 0,17%, el Nasdaq sin embargo cerró en verde 0,27%, el Russell 2000 cayendo un 0,89%, la volatilidad cayó pero está sobre 20, ya vemos que el bono del tesoro a 10 años cayó su rendimiento, cerró en 4,83%, el dólar cayó ligeramente como vimos, han caído las tasas de interés hoy en la sesión de hoy, también cayó el dólar, el oro cayó ligeramente, el petróleo cayó, pareciera que hay menos preocupaciones por el conflicto en el Medio Oriente, pero yo no bajaría la guardia. Y el Bitcoin, bueno, disparado, 31, yo hace un ratico, ya no está en esta foto, pero hace un ratico lo vi en 32 y creo que en 34 inclusive, o sea, está pasando una cosa extraña allí en ese mercado del Bitcoin. El Bitcoin siempre es muy volátil, pero cuando está cerrado en Nueva York, se vuelve más loco porque a esta hora empiezan a tradear algunos mercados en Asia, no sé qué, pero como no, los grandes mercados financieros están cerrados, a esta hora hay más volatilidad en ese mercado del Bitcoin que se mueve las 24 horas del día. Bueno, este es el mapa de calor de la sesión de hoy. Aquí vemos las tecnológicas en verde, hay optimismo porque reportan pronto, el mercado espera que las tecnológicas una vez den la cara y hagan el trabajo fuerte de impulsar los índices hacia arriba. Las tecnológicas se han echado al hombro el mercado este año, el mercado no estaría arriba si no fuera por esas 7 grandes empresas tecnológicas que son las que han aportado el crecimiento en el precio de las acciones este año. Ahí tenemos Microsoft, Nvidia arriba fuerte, casi un 4%, Amazon arriba, Google, Meta, bueno, y en la energía vemos rojo porque cayó el petróleo, pero además Chevron en rojo particularmente porque es típico que cuando una empresa anuncia una fusión, una adquisición, cuando anuncia que va a comprar a otra empresa, generalmente la empresa compradora cae de precio y eso es lo que le pasó a Chevron, que cayó casi un 4%.
Y aquí está el barómetro del mercado. Vemos una cosa mixta y bastante rojo, pero el área de crecimiento, las grandes empresas de crecimiento, donde están las tecnológicas, pues subió, es la única cuadrícula del mercado que vemos que subió hoy. Aquí está el índice de miedo y codicia, que sigue instalado en la sesión de miedo, en la sección del miedo. Y algunas de las empresas que van a reportar mañana martes, fíjense: Microsoft, Google, Visa, Coca-Cola, Novartis, Texas Instruments, Verizon, General Electric. Bueno, ahí lo ven: Sherwin-Williams, 3M, Kimberly-Clark, General Motors, Dow, Spotify, Snapchat. Bueno, empezó esta semana, va a ser fuerte con los reportes. Prepárense, va a haber volatilidad, pero bueno, va a ser divertido y va a ser muy entretenido y muy informativo. No solamente ver los resultados corporativos del trimestre de estas grandes empresas, sino sobre todo el guidance, qué dicen hacia adelante, la llamada donde el CEO o el CFO, los gerentes de la empresa, hablan con los analistas y responden preguntas y dicen qué están esperando para el último trimestre del año y empiezan a adelantar su visión del año que viene, y eso tal vez va a ser más importante que la propia información trimestral que reporten sobre el tercer trimestre de este año. Google reporta mañana y Wall Street está esperando ganancias por acción de $1.45, que es 27% más que lo que ganaron hace un año, y está esperando ingresos de 75 billones, o sea, 75.000 millones de dólares, un 9,7% más que hace un año. Estas son las expectativas de, imagínense, empresas que son monstruosas y aún así pueden crecer sus ingresos un 10% al año y su ganancia un 27% al año. Verdaderos monstruos. Bueno, me despido con esta noticia. La franela rosada está de moda. La mía, esta que tengo puesta aquí, no es del Inter, pero aquí está el New York Times reportando que la franela del Inter de Messi tiene un meteórico ascenso, y la verdad es que sí, yo por donde voy la veo, todo el mundo la tiene, todas las edades, hombres, mujeres, es increíble lo que ha pasado. Así que bueno, me despido con esta buena noticia y será hasta, no sé si mañana, el miércoles, el jueves, pero nos vemos pronto. Saludos.